Hola, vamos a estudiar en este vídeo la caída de sólidos bajo la acción de la gravedad, es decir, lo que llamamos caída de graves. En particular, nuestro objetivo es estudiar experimentalmente ese fenómeno de la caída libre de graves, midiendo de manera sencilla longitudes y tiempos, y a partir de esas medidas poder calcular o comprobar el valor de la aceleración de la gravedad. Para ello, recuerda, en primer lugar, que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con la particularidad de que en este caso, en el de la caída libre, la velocidad en forma de vector es, como vemos, negativo, es decir, va en dirección del eje Y hacia abajo, y la aceleración de la gravedad es el valor que todos conocemos, de 9,8, dirigido también hacia abajo. Al ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por supuesto se cumplen las ecuaciones de todo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con la particularidad en este caso también de que tanto la posición inicial como la velocidad inicial son cero. Y con todo eso, finalmente, la ecuación que nos queda para definir la posición de la partícula o del sólido que va a caer es esta que vemos, la posición I es menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjate bien, y eso es lo que señalo con las flechas, de que estamos estableciendo una relación entre la posición I y el tiempo t al cuadrado, que viene dada por un factor de proporcionalidad, aparte del 1 medio, por ese valor de la aceleración de la gravedad. Para comprobar esta relación experimentalmente y calcular, como decíamos al principio, el valor de la gravedad, vamos a necesitar el siguiente material. En primer lugar, un osciloscopio digital y una fuente de alimentación continua, como pueden ser, por ejemplo, las que veis aquí en la imagen. Necesitaremos utilizar también un equipo de caída de graves propiamente, como puede ser este que ves en la imagen superior, que consta de dos partes que ahora veremos con un poco más de detalle, la parte superior y el cojinete que queda en la parte inferior. Para sujetar ese equipo vamos a necesitar un pie, ya ves en esta imagen de abajo parte del pie sujetando esa parte superior del equipo, una regla para medir distancias y una bola metálica. Aquí tienes cómo queda el equipo situado en ese pie que lo sujeta, con la regla ya situada de manera que podamos medir la distancia desde la cual cae la bola hasta que llega al cojinete. Respecto de esa parte superior en la que vamos a colocar la bola, aquí puedes ver un detalle y es importante para poder realizar esta experiencia sujetar bien la bola antes de proceder a dejarla caer para estudiar su caída libre. Por eso aquí tienes un vídeo para que veas en detalle cómo sujetamos esa bola. Colocamos en primer lugar la bola, apretamos de la parte superior y a continuación con el tornillo de fijación apretamos hasta que garanticemos que la bola queda bien sujeta. Más material que vamos a necesitar, los cables de conexión. En primer lugar, un adaptador BNC bananas, un cable hembra jack 3 bananas y un cable negro banana-banana. Con esto, la idea del montaje experimental es la siguiente. Por una parte, este esquema que ves del equipo de caída de graves con la bola que vamos a dejar caer, y como tiene una conexión jack, conectaremos al resto del montaje, que es este de aquí, en esta conexión jack a 3 bananas, y con las bananas van, como ves, 2 a la fuente de alimentación, la banana roja viene al osciloscopio y con el otro cable conectamos la banana negra desde el osciloscopio a la negra que tenemos en la fuente de alimentación. Una vez conectado todo el equipo, vamos a seleccionar una tensión en la fuente de alimentación, por ejemplo, yo aquí he elegido 5 voltios, y lo que vamos a hacer es analizar esa señal de corriente continua de 5 voltios en el osciloscopio. La idea es que como la bola es metálica, cierra ese circuito y por lo tanto tenemos esos 5 voltios. Cuando deje de haber conexión de la bola metálica, es decir, cuando caiga, esa señal se va a interrumpir y eso es lo que pretendemos ver en el osciloscopio. Aquí tienes una imagen de cómo quedaría montado todo el equipo sobre una mesa de laboratorio. Y a partir de ahí el procedimiento es muy sencillo. Seleccionamos una altura D determinada y la medimos con la regla, como puedes ver aquí, y a continuación medimos el tiempo que tarda en caer y lo medimos con el osciloscopio. ¿Cómo? La imagen que tenemos en el osciloscopio es esta que puedes ver aquí. Tenemos una señal, yo he seleccionado la de los 5 voltios, una señal continua, y esa señal se interrumpe. Aquí tenemos ese valle
que es precisamente lo que vamos a medir, porque el tiempo que ha tardado en caer la bola es precisamente la amplitud que tiene ese valle. Es decir, con el osciloscopio tomaremos las medidas de T1 y T2 y esa diferencia de tiempo, ST, es el tiempo transcurrido en que la bola recorra ese espacio o esa distancia D. La idea del experimento es, claro, tomar varias medidas de distancias y de tiempo, pero además, si recuerdas la ecuación que teníamos inicialmente, que es esta de aquí, como las relaciones entre distancia y tiempo al cuadrado, en lugar de representar gráficamente distancia y tiempo, primero calculamos el tiempo al cuadrado, de manera que representamos gráficamente distancia y tiempo al cuadrado. Y, vista esa relación, la representación gráfica debería ser del estilo de la que ves aquí, una recta. Esa recta, además, podemos hacer con ella un ajuste lineal, de manera que tendríamos el valor de una ordenada en el origen B, que debería ser 0, y una pendiente A, que si comparamos con la expresión particular de nuestra recta, esa pendiente A nos da el valor de la gravedad. Es decir, el valor de la gravedad es 2 veces la pendiente resultante de ajustar esa recta. Con lo cual, con este sencillo experimento hemos analizado experimentalmente esa caída de graves y hemos comprobado por un lado esa relación lineal, en esa gráfica teníamos una recta que muestra la relación entre distancia y tiempo al cuadrado, y por otra parte del valor de la pendiente hemos calculado o hemos comprobado, puesto que ya lo sabemos, el valor de la gravedad.